Muy buen día, estudiantes de pensamiento lógico matemático. Hoy trabajaremos sobre proposiciones y razonamientos. Mi nombre es Julián Eduardo Hoyos Orozco, directora Carolina Castaño. Resaltamos la importancia de la aplicación de la teoría de conjuntos y modelos bajo la lógica proposicional en el desarrollo de pensamiento lógico, en el cual el estudiante fortalece la parte de la lógica mediante las relaciones de regla entre premisas que ayudan a obtener conclusiones mediante el proceso de análisis. Un objetivo general es identificar principales características de las propiedades entre el razonamiento, las cuales nos permiten identificar y analizar una situación-problema, con el fin de encontrar su solución mediante procesos lógicos. Definición de proposición: tenemos lenguaje natural, lenguaje formal, la I, la O, no, sí, entonces, sí, solo sí, como conjunción, disyunción, negación, implicación y bicondicional. Recordemos que una proposición es un enunciado al cual podemos decir si es verdadero o es falso. Clasificamos proposiciones simples y compuestas. Proposiciones simples no tienen conectivos lógicos y compuestas formadas por dos o más proposiciones simples, mediante conectivos lógicos. Ejemplo, si me alimento sanamente y hago ejercicio, entonces tendré una buena salud. P, me alimento sanamente, Q, hago ejercicio y R, tendré una buena salud. Una tabla de verdad es una representación esquemática de las relaciones entre proposiciones. Como por ejemplo, si tiene dos proposiciones sería 2 a la 2 serían 4 elementos. Si tiene tres proposiciones sería 2 a la 3, 8 elementos. Establecemos P y Q, P o Q, P entonces Q, P si solo si Q. Teniendo en cuenta lo siguiente: en P y Q, si las dos son verdaderas, ella es verdadera, en los demás casos es falso. En P o Q, si las dos son falsas, ella es falsa, los demás casos son verdaderos. En P implica Q, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, implica que es falso, en los demás casos es verdadero. Si solo si Q, P si solo si Q, si las dos son verdaderas, ella es verdadera, y si las dos son falsas, ella también es verdadera. Automáticamente los dos valores deben ser los mismos, para que ella sea verdadera, en los demás casos falso. ¿Cómo construimos una tabla de verdad? Si Pablo es disciplinado y dedicado, un ejemplo, entonces aprobará lógica matemática. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son proposiciones simples, sus negaciones, paréntesis, enlace entre paréntesis, como podemos ver en la figura. Establecemos tautología y contradicción. Tautología cuando los valores son todos verdaderos y contradicción cuando son falsos. En este caso estamos en primer pedazo de la tautología. En circuitos lógicos uno también establece esta parte para los de ingeniería, entonces para tener en cuenta esto. Los verdaderos lo establece como 1 y el falso lo establece como 0. Razonamientos. El razonamiento es el proceso que se realiza mediante una cadena de premisas para obtener una demostración. Entonces tenemos el siguiente ejemplo de un razonamiento, el cual podemos verificar si es válido si utilizamos las reglas de inferencia o utilizamos el simulador true para revisar y me debe dar una tautología. Ejemplo, si no compramos una parcela, entonces construimos una casa. Si construimos una casa, no compramos un apartamento. Si no compramos un apartamento, entonces compramos muebles. No compramos una parcela, no compramos muebles o compramos un apartamento. Por lo tanto, compramos un apartamento. Ese sería un ejemplo de un razonamiento. Además, más adelante miraremos que ese razonamiento es válido con las reglas de inferencia. En las reglas de inferencia, tenemos las siguientes: el modus ponens, modus tollens. Vamos a enunciar 3 o 4 y daremos ejemplos sobre ella y luego revisaremos sobre un razonamiento. Las principales: el modus ponens, que me dice antecedente implica consecuente. Si tienes el antecedente vas a obtener al consecuente. Si estudias, entonces pasarás el curso.
estudiaste, ¿qué puedes concluir? Que pasaste el curso. Si estudias modus tollens y pasas el curso, no pasaste el curso, ¿qué puedes concluir? Que no estudiaste. Silogismo hipotético. Si estudias, entonces pasas el curso. Si pasas el curso, entonces puedes irte de vacaciones. ¿Qué puedes concluir? Que si estudias, puedes irte de vacaciones. Silogismo disyuntivo. ¿Estudias o trabajas? No estudio. ¿Qué puedes concluir? Que trabajas. Un ejemplo, como lo vimos anteriormente, de la parcela, y vamos a solucionarlo. Entonces, la primera premisa sería negación de P implica Q, va hasta el punto. Segunda premisa, Q implica no R. Tercera premisa, no R implica S. Y cuarta premisa, no P. Quinta premisa, no S o R. Debemos llegar a la conclusión R. Compramos un apartamento. Para ello, utilizamos lo siguiente. Es una cadena hasta llegar hasta la conclusión. Entonces, vamos con la cadena con la premisa 6. La premisa 6 es trabajar con la premisa 1, 2 y 3. Por silogismo hipotético, tendríamos no P implica S. En la premisa 7, trabajando 4 y 6, con el modus ponens, no P implica S, tendríamos AS. Y de 5 y 7, estudia o trabaja, no estudia, entonces podemos concluir. Ese es un ejemplo como para recordar ese estilo de silogismo disyunto y llegaríamos a la conclusión que es R. Debemos tener en cuenta también en las expresiones BOL, y para darnos cuenta si es una tautología, trabajamos con el simulador en expresión BOL, colocamos cada uno de esos elementicos como lo vimos en la imagen anterior, pero colocamos si es, supongamos P y Q, entonces sería P ampersand Q. Si es P o Q, sería P más Q. Después generamos la tabla de verdad y obtenemos lo siguiente. Si esa expresión es una tautología, ese razonamiento sería válido. Otro ejemplo. Si voy en motocicleta y aumento la velocidad, llego temprano a la universidad. No es cierto que si aumento la velocidad, gasto más combustible. Pasa que gasto más combustible, voy en motocicleta, en conclusión llego temprano. Sería P, voy en motocicleta, aumento la velocidad, llego temprano y gasto más combustible. Su conclusión sería R. Utilizamos la ley del condicional o la negación de la premisa. P implica Q o Q implica S, dependiendo obviamente por lo que estemos trabajando. La premisa 5, utilizamos las leyes de Morgan en 4. Después utilizamos simplificación. Después, si tenemos a P, Q sueltas, las podemos conectar con una I. Y luego utilizamos modus ponens para llegar hasta la conclusión. Ya terminando, es indispensable para cualquier carrera el conocimiento del desarrollo de la lógica, ya que permite al estudiante desarrollar su pensamiento crítico y lógico mediante problemas de teoría de casos en los cuales bajo cadenas de premisas podemos demostrar el enunciado y considerarlo válido. Las referencias bibliográficas, como vemos a continuación. Gracias por su atención. Que tengan un bonito día. Muy amable, gracias.